Muy buenos días. Quisiera que me confirmaran que el audio funciona perfecto, que todos me oyen perfecto. Si me pueden, por favor, colocar ahí el comentario y contarme si están oyendo bien. Quisiera saber si el audio funciona bien. Gracias, Lady, por la aclaración. Perfecto. La pantalla, Lilian, la pantalla se está viendo perfecta. ¿Me puedes confirmar, por favor? Perfecto, Catherine, muchas gracias. Vamos a esperar unos 2 minuticos para que se conecten más personas y estaremos empezando. Un minutico más y estaremos empezando para los cumplidos. Bueno, ante todo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Esta es una serie de webinars que hemos venido haciendo con la compañía Telefónica y el objetivo al final es ayudarle a todos los emprendedores a que entiendan que hay una serie de dinámicas nuevas que les ayuden en el desarrollo de sus negocios. Para los que no me conocen, Juan Carlos Amper, este año cumplí 20 años trabajando en el mundo digital. Este es mi último emprendimiento. Podríamos decir que yo, al igual que ustedes o los que están metidos en esto, son emprendedores. Y le digo a todo el mundo que si yo pudiera devolverme en 2 años, no dudaría un solo segundo en empezar a trabajar con content marketing desde el día que las compañías empiecen. Desafortunadamente, mucha gente tiene unas percepciones equivocadas y lo que quiero recomendarles definitivamente es ojalá que después de que oigan y entiendan cómo funciona esto, empiecen a trabajar con proyectos de contenido. Es la mejor forma de ustedes poder evitar depender de publicidad para poder mover sus negocios. Y ese definitivamente es el gran reto que tienen no solo las pequeñas compañías, sino todas las compañías en el universo. Empecemos entonces y me debo demorar más o menos unos 40-45 minutos y después viene la sesión de preguntas. Si alguien quiere hacer preguntas, puede ir haciéndolas y colocándolas ahí en su panel
y tan pronto terminemos, pues contestaré cada una de las preguntas que ustedes hagan. Miren, esto es algo que lo muestro en todas mis charlas. Para los que no saben, Seth Godin es uno de los gurús del marketing actual. Y cuando yo les digo que es uno de los gurús del marketing actual, claramente ustedes se pueden dar cuenta que para él el tema del marketing de contenidos hoy es realmente importante y es de lo que vamos a hablar ahora. Empecemos, como digo, por una mirada simple a lo que mucha gente percibe que puede ser el marketing de contenidos. Vamos a suponer que ustedes van a viajar y entran a Google y escriben algo relacionado con los viajes que van a hacer y terminan llegando a esta página. Dentro de esta página les dice el artículo qué tipo de viajero eres. Ustedes entran y empiezan a leer el contenido, pero hay una particularidad, es que dentro del contenido, por ejemplo, está resaltada la palabra, en este caso, mochila. Y cuando está resaltada la palabra mochila, automáticamente ustedes hacen clic dentro de él y terminan en la página de eBay que les vende mochilas. Esto por eso digo es una mirada simple, no necesariamente esto es lo que es el content marketing, pero básicamente el concepto que hay por detrás es precisamente ese, y es crear contenido interesante que sea entretenido para lograr de una u otra forma direccionar a los usuarios al sitio a que terminen comprando o haciendo lo que yo necesito. Para que ustedes vean la profundidad, esto es el Harvard Business Review, donde creó un artículo que me llamó mucho la atención en su momento y que hablaba del rol de la publicidad. Para que ustedes analicen y se fijen el rol de la publicidad básicamente. Dice que está centrado en generar experiencias y eso es lo que es tan difícil para las marcas, porque para las marcas la publicidad está centrada en vender una marca, pero no generar o crear experiencias. Y ese es el rol que tiene hoy el marketing, es lograr que los usuarios tengamos experiencias alrededor de las marcas. Vamos a ir profundizando poco a poco. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el, el quinto lenguaje es el lenguaje español. Y lo triste del lenguaje español es que solo el 2% el 5% de los websites en el universo tienen contenido en español. Es decir, no hay contenido en español. Hay una gran oportunidad para crear contenido alrededor de diferentes temas. Entonces, profundizando en esto, vamos a ver qué es una estrategia digital. Y una estrategia digital hoy para el 99% de las marcas es esto. Tienen el sitio web en la mitad, compran a Google y a Facebook publicidad para llevar el sitio web en la mitad y por el otro lado tienen las redes sociales que también les direccionan tráfico al sitio. Como esto pongo en la parte superior izquierda, para mí esto es el ecosistema antiguo. Este no es el ecosistema actual. Y ahora al final les mostraré en qué termina. Entonces vamos a profundizar en esto, en qué es el marketing de contenidos. Vean esta frase que es bien interesante, es el contenido construye relaciones, las relaciones se basan en la confianza y la confianza genera ingresos. Entonces, alrededor de eso, entonces, ¿qué es realmente el marketing de contenidos? Esta definición me encanta porque tiene un punto que es el punto central y es el que vamos a tocar hoy. Y es la creación de contenido relevante, entretenido, interesante, ojo, de aspecto no publicitario. Eso es lo primero que usted tiene que tener en la cabeza. Y el objetivo de ese contenido no publicitario es lograr que las marcas construyan sus propias audiencias. ¿Eso qué quiere decir de una forma simple? Y es que ahora las marcas tienen que pensar como medios, es decir, tienen que buscar que los usuarios terminen llegando a su sitio web sin que ustedes le metan un solo dinero en publicidad. Entonces, el objetivo de una buena estrategia de marketing de contenidos, al final de cuentas, es que ustedes puedan construir sus propias audiencias y que de esa forma logren conectar con esa audiencia que ustedes tanto están buscando. Ahorita van a ir poco a poco entendiendo el significado que hay detrás de ello. Alrededor del tema, digamos que hay puntos que son importantes. Considerar, y es esta premisa. Y esta premisa básicamente es que cuando se haga el contenido es el contenido educativo, no contenido comercial ni publicitario. Es decir, si yo vendo huevos, no voy a hacer contenido que habla de los beneficios de mis huevos. Lo que voy a hacer es crear contenido que posiblemente les cuente cuáles son los mitos y verdades alrededor de los huevos, para que a través de ese contenido educativo yo logre generar confianza en los usuarios. Para mí, como le digo el 99%, hoy los contenidos son la nueva publicidad y para mí marcas que no generan contenidos igual a marcas que no hacen publicidad. Y mucha gente me pregunta en temas de comercio electrónico, ¿cuál es la realidad? Y la realidad es la misma, y es que
Si ustedes tienen una estrategia de marketing de contenidos o de content marketing, van a tener un incremento promedio del 55% en el tráfico a su sitio web. Van a tener 97% más links internos. Y el punto más importante es que van a incrementar la consideración en el proceso de compra en niveles cercanos al 80%, que es un punto que es bien importante considerar. Para eso les muestro esta gráfica. Si ustedes tienen plataformas de e-commerce, aquellos sitios que no tienen contenido, las tasas de conversión en ventas son del 0.5% en promedio. Y aquellos sitios que tienen contenido, las tasas de conversión pueden ser 6 veces. Es decir, están en niveles de 0.5%. Entonces, puntos que ustedes es importante que sepan, y es que aquellos sitios que tienen su blog, es decir, que producen contenido, normalmente reciben 67% más leads por mes que aquellos sitios que no tienen contenido. Para explicarles cómo funciona desde la óptica de e-commerce, vamos a suponer que ustedes alguien les habló de televisores 4K, y cuando entran a ver información de televisores 4K, entran a Google y se encuentran con un artículo que les habla de qué son los televisores 4K. Ustedes hacen clic y terminan en esta página, que es la página de Almacenes Éxito, que es un retailer muy importante en Colombia. Y en el momento en que entran, empiezan a leer el artículo que les explica qué es la tecnología 4K, en qué se diferencia de los otros televisores, aspectos a tener en cuenta, y les habla al final de los precios. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte dentro del contenido les está hablando de nada comercial, absolutamente nada comercial. El único punto es que al final del artículo, en la parte inferior, dice ver televisores 4K. Cuando ustedes hacen clic en ver televisores 4K, terminan entrando a la sección de televisores 4K de Almacenes Éxito. Pero lo importante es cómo llegaron ustedes a ese contenido. Lo primero es llegaron orgánicamente, es decir, entraron a Google y pusieron televisores 4K, o pudo haber sido empujado a través de las redes sociales de Almacenes Éxito. Ese es el otro camino. Entonces, fíjense que a través de eso terminan llegando al contenido, y a través del contenido es que ustedes terminan llegando a ver los productos o los televisores 4K. Entonces, esto también les sirve para las plataformas de e-commerce. Entonces, vamos a ver qué es realmente entonces una estrategia de contenidos. Una estrategia de contenidos es una práctica que, como dice, es la práctica de planificar, desarrollar y gestionar contenido escrito y visual. Una estrategia de contenido planifica la publicación de contenido útil y usable. Y al final de cuentas, que no es una estrategia de contenidos, y esto hago mucho énfasis porque mucha gente confunde una estrategia de contenidos con un plan de publicación de contenido en redes sociales o un plan de videos en YouTube. Como les pongo acá, recuerden, la premisa de una estrategia de marketing de contenidos es la creación de audiencias propias, es decir, de que ustedes puedan tener sus propios usuarios. Y la realidad es que si ustedes hacen un plan de contenido en redes sociales o un plan de videos en YouTube, esos usuarios no son de ustedes. En redes sociales son de las redes sociales y en YouTube son de YouTube o de Google. Es decir, no son usuarios de ustedes, no son usuarios que ustedes tengan el nombre, el apellido, la dirección del teléfono y puedan interactuar con ellos en forma permanente. Entonces, esto no quiere decir que las redes sociales o plataformas como YouTube no sirvan en este escenario. Como se van a dar cuenta, juegan un papel muy importante en la amplificación del contenido. Pero el contenido siempre tiene que vivir en activos que son de la marca, porque ahí es donde finalmente ustedes van a lograr construir sus propias audiencias. Entonces, a la luz de esto, yo les recomiendo, nunca olviden que una buena estrategia de contenidos debe posicionar el sitio web de su marca. Recuerden que su mayor activo es su sitio web, que es donde ustedes al final de cuentas pueden crear sus propias audiencias. Vuelvo y repito, no quiere decir que las redes sociales no sean importantes, como lo vamos a ver ahora, juegan un diferente. Entonces, ¿cuáles son los componentes y reglas de una buena estrategia de contenido? Como se pueden dar cuenta que hay 7, vamos a tocar cada uno de ellos tangencialmente. Pero para llegar a esto tenemos que aprendernos una regla, de la regla del 80-20. Y es que ustedes deben producir la mayor cantidad de contenido evergreen y la menor cantidad de contenido estacional. ¿Qué es contenido evergreen? Es contenido que no muere en el tiempo. ¿Y qué es contenido estacional? Es contenido que muere rápidamente en el tiempo. Ejemplos de contenido evergreen. Los 5 tips para comprar aguacates. 5 tips para comprar aguacates van a ser válidos hoy, un año, dentro de 2 o 5. Eso es contenido evergreen.
¿Qué es contenido estacional? El webinar de marketing de contenidos de Juan Carlos Amper. Eso es estacional porque a partir de mañana nadie va a entrar a buscar en Google nada relacionado con el webinar. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta regla, porque si yo lo que quiero es tener tráfico orgánico, debo crear contenido debo crear contenido evergreen y evitar crear contenido estacional, para que una vez Google me lo coloque base de datos, automáticamente yo tenga posibilidades de nunca parar de recibir tráfico orgánico, que es al final de cuentas el punto más importante. Entonces, mucha gente me dice, no, es que la gente no lee. Pues la gente sí lee, y no solo eso, sino que quién de ustedes cuando entra a Google hace búsquedas en formato diferente a texto. La mayoría de la gente hace las búsquedas en formato texto y pues de ahí ya puede cambiar a imágenes y video y demás, pero lo que les quiero decir es, las búsquedas en texto siguen siendo el punto más importante detrás de todo esto. Ahora sí entremos en cada uno de los 7 puntos. El primero de ellos es la definición de los objetivos. Como se dan cuenta, los objetivos, acá hay 7 que yo tengo colocados, que son construir confianza, conseguir visitas, lograr consideración para la venta, conseguir leads, mejorar el SEO, fidelizar a la audiencia, cortar los demás canales. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que ustedes tengan que colocar un solo objetivo. Ustedes pueden colocar 3, 4, 5, 6 objetivos. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque los objetivos definen los formatos de contenido que se van a utilizar. Con esto, ¿qué les quiero decir? Si su objetivo es conseguir leads, tienen que utilizar formatos de contenido que obliguen a la gente a registrarse. Ejemplo, un webinar es un maravilloso formato para conseguir leads. Pero si no tienen cómo hacer webinars, por ejemplo, los ebooks son un formato maravilloso para conseguir leads, que es diferente de los formatos como de video o texto, que son formatos que les ayudan a conseguir visitas a su blog o lograr consideración para la venta. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en este caso los objetivos son los que definen los formatos que se deben utilizar. ¿Por qué es tan importante este punto de la definición de los buyer persona? Es decir, una vez yo ya tengo los objetivos, entro a definir los buyer persona. El buyer persona hay una cosa, es que el buyer persona no es el target, y esto hago mucho énfasis siempre en mis charlas. El buyer persona es el estereotipo de consumidor con el cual yo como marca me quiero relacionar. Ojo la frase, es el estereotipo de consumidor con el cual yo me quiero relacionar. Otra cosa es quién es el que me compra y otra cosa es quién es con el cual yo me quiero relacionar. Entonces, ¿por qué es tan importante definir el buyer persona? Porque los buyer persona me van a definir las temáticas de contenido que yo tengo que colocar en mi sitio web. Ejemplo de eso, este señor que se llama Pepe Montaña tiene entre 30 y 50 años, casado, soltero, tiene empleo, cuánto se gana, sus aficiones son el excursionismo, montañismo y deporte, en qué se gasta el dinero, cómo mide el éxito, qué hace online si compra, en qué tiempo pasa en internet, qué dispositivos usa para conectarse, qué información le interesa. Vamos a suponer que yo vendo carros o automóviles. Si yo vendo automóviles y quiero relacionarme con Pepe Montaña, que me está diciendo que su afición es el excursionismo, el montañismo y los deportes, en que a él la información que le interesa es de deportes, de rutas, de viajes rurales y demás, quiere decir que si yo soy una marca de automóviles, tengo que crear ese contenido que sea interesante para Pepe Montaña, no para la marca. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto no quiere decir que si yo vendo automóviles tenga que terminar mañana haciendo contenido de cómo educar a los hijos, ¿no? Yo puedo perfectamente como marca decir, no, ese no es mi segmento y eso no me interesa. Pero lo que ustedes tienen que pensar es que al final de cuentas, lo que uno tiene que pensar es desarrollar contenido que sea interesante y atractivo para mi buyer persona, para que ellos finalmente terminen visitando mi sitio web. Después de que yo empiezo a pensar en temáticas, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay que tener al interior de la compañía alguien que se haga cargo del tema. No quiero decirles con esto que ustedes tengan que tener todo este equipo, la cabeza de contenidos, el coordinador de la estrategia, el diseñador, los redactores y los community. Para esto hay fórmulas. Ejemplo, en el caso de We Are Content, nosotros utilizamos la plataforma de We Are Content para solicitar los contenidos y no tenemos redactores internamente. Es decir, tenemos en este momento como 3.100 redactores clasificados y uno no tiene que tener los redactores. Uno puede ir solicitando, necesito 5 artículos, necesito 6 artículos, los voy comprando.
Lo que sí les recomiendo es que tengan definitivamente alguien que les suba el contenido para que quede gráficamente bonito y el community manager o la persona que se encargue para que postee ese contenido en las redes sociales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante que haya alguien preparado. Por favor, acuérdense que hay que desarrollar el calendario editorial. Eso sí se los digo, esto es fundamental. El calendario editorial es un listado donde yo tengo todo el contenido que voy publicando. ¿Por qué es tan importante tener un calendario editorial? Porque vamos a suponer que ustedes crearon hoy un artículo de los 5 tips para comprar aguacates. Si ustedes crearon ese artículo de los 5 tips para crear aguacate y el artículo es un éxito completo, ustedes pueden, sin problema, pensar en volver ese artículo, volverlo un ebook para poder lograr que la gente lo descargue y de esa forma conseguir leads. Entonces, si yo sé qué contenido he creado con anterioridad, puedo darle formas diferentes a ese contenido. Puedo volverlo o una guía, o lo puedo volver un ebook, o lo puedo volver un video. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta desde el primer día qué contenido hacen, primero para llevar el control y segundo para que dependiendo de eso ustedes puedan jugar y eso se dice básicamente que ustedes reciclen el contenido. Entonces es muy importante tener el calendario editorial. Después viene el diseño de la estrategia de contenidos, que como yo les pongo acá, este tal vez es el punto más importante cuando uno empieza a trabajar en esto. Lo que yo le digo a la gente es que el mayor error es crear contenido por intuición. Les recomiendo, no creen contenido por intuición. No hagan eso. Creen el contenido con técnica, y eso es lo que les voy a explicar en este momento. Para poder crear el contenido con técnica, hay varias plataformas que les pueden ayudar en este proceso. Una de esas es gratis, es el Keyword Planner de Google, el planificador de palabras claves de Google. ¿Qué es lo que hay detrás del tema? Y es que ustedes tienen que tener claro que si ustedes lograran crear buen contenido y ese contenido queda en la primera posición en los resultados de búsqueda, ustedes se van a quedar con el 31.24% en promedio del total de personas que buscan de un tema. Es decir, que si la gente busca aguacates y hay 100.000 personas que buscan aguacates y ustedes logran quedar en la primera posición en los resultados de búsqueda, se van a quedar con 31.000 de los 100.000. En la segunda posición con 14.000, en la tercera con 9.000, en la cuarta 6.000, e inclusive si ustedes logran quedar en la segunda página, se quedarían con el 3.99%. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Creamos un modelito matemático. Ese modelito matemático, a los que les interese tenerlo, con mucho gusto se lo regalamos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y es básicamente una estrategia para poder saber de qué temas es que vale la pena crear el contenido. Entonces, como yo les decía, vamos a suponer que yo vendo leche, ahora ya no es aguacate, sino vende leche, y me interesa llegar a mamás cabeza de familia. Entonces, como yo ya definí mi buyer persona y me di cuenta que es una mamá que tiene bebés, básicamente entro y digo, ok, a las mamás que tienen bebés les puede interesar buscar canciones infantiles. O Google, ¿cuántas personas buscan canciones infantiles? Entonces me doy cuenta que entre Colombia y México hay 368.000 personas que buscan canciones infantiles. Entonces ahí yo ya tengo el primer parámetro, la voy a devolver. Si hay 368.000 y yo lograra llevarlo a la primera posición, me quedaría con el 31% de las 368.000. Es decir, 100.000 personas terminarían entrando a mi sitio web. Con eso yo diría, ok, tengo una masa interesante, vale la pena crear canciones infantiles. Yo no me puedo olvidar de dos variables que son importantes. La primera es qué competencia hay alrededor de esa palabra y la tercera, cuál es el costo de cada clic según Google. Entonces, lo que al final de cuentas nosotros hicimos fue que creamos un modelito financiero para uno poder saber si se justifica o no crear contenido, pero basándonos en dos variables. La primera en el volumen de búsqueda y la segunda basándonos en el costo de cada clic según Google. En ese orden de ideas, ¿qué decimos? Ok, si el costo de un clic en Google es de 46 centavos de dólar, ejemplo para canciones infantiles, y el costo de un visitante por contenido es de 1 centavo de dólar, pues no va a ahorrar el 99%. En ese caso sí se justifica crear contenido. Pero si por el contrario, el costo de visitante por contenido, ejemplo, fuera $1, pues ¿para qué creo contenido si es más barato conseguirlo a través de Google y no publico? Entonces, ese modelo, ¿cómo funciona? Que es lo que les voy a explicar. Ese modelo funciona de la siguiente forma. Ustedes entran y ponen la estimación de las búsquedas mensuales, que eso se los da Google, que es lo que acá yo puse 450.000, por ejemplo, por canciones infantiles en lugar de los 368.000.
Y alrededor de esto, entonces, voy a suponer, me voy a devolver acá, que no es que llegue a la primera, voy a suponer que me demoro 6 meses y llego a la segunda página, ni siquiera a la primera, me voy a demorar 6 meses, voy a llegar a la segunda página, eso quiere decir que la tasa de clic promedio es del 3.99%. Entonces yo digo que si me voy a demorar 6 meses y voy a llegar a la segunda página y voy a tener 3.99, si hay 450.000 búsquedas, voy a lograr un tráfico orgánico de 17.955 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año completo, si yo estoy suponiendo que me demoro 6 meses en llegar a la segunda, poner que en los primeros 6 meses no me llegó nadie orgánico, pero a partir del sexto mes tengo los 17.955 visitantes mensuales, eso quiere decir que al final del año voy a tener un tráfico orgánico de 107.000 personas, que van a ser las 17.955 que voy a recibir a partir del séptimo mes, y eso se va a mantener durante 6 meses. Entonces, al final de cuentas, en el año va a tener un tráfico orgánico de 107.000 personas para canciones infantiles, 48.000 para música infantil, 32.000 para familias y así sucesivamente. Ahí, como se dan cuenta, tengo 5 keywords diferentes. Pero eso no termina ahí. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es calcular el costo de un visitante por contenido y compararlo contra el costo de un visitante por AdWords. Entonces, aquí en la primera, pongo el costo por clic según Google. Entonces, eso me lo da Google, como se los acabo de mostrar. Y lo coloco acá en esta columna. Entonces, yo voy a suponer que tengo que hacer 5 piezas de contenido alrededor de canciones infantiles, 5 alrededor de música infantil, porque claramente con una pieza de contenido yo no voy a lograr indexar. Entonces, el contenido tiene 3 costos: el costo de producción de contenido, el costo de distribución, que ya les voy a explicar qué es, y el costo de SEO. Entonces, finalmente, voy a suponer que creo 5 piezas de contenido, cada pieza de contenido vale $39. Eso es, por ejemplo, lo que nosotros cobramos en nuestra plataforma por un artículo de 250 a 500 palabras, elaborada por un ranking 3, esos son $195. Y las teorías dicen que una vez uno cree el contenido, uno debería meter plata en distribución o amplificación, es decir, le meto pauta. Ahora, como les voy a explicar, no hay, la mejor pauta que uno le debe meter al contenido es lo que se llama pauta publicidad nativa. Que la publicidad nativa es, por ejemplo, esos formaticos que uno ve en la parte de abajo de los medios que salen unos cuadritos donde le recomiendan a uno contenido. Pues eso es publicidad nativa. Muchas veces uno de esos formatos es un formato que es de publicidad, no es del medio, sino es pagado por un tercero. Entonces vamos a suponer que las teorías dicen que yo le debería invertir 6 veces lo que invierto en contenido, se lo debería invertir en distribución. Entonces, para estos ejercicios, voy a suponer que 195 por 6 son $1.170 en el año que yo le debería invertir en publicidad. Ojo, esto no quiere decir que si uno no le invierte, no. Nosotros, por ejemplo, le invertimos $10, $20, no quiere decir que ustedes le tengan que invertir. Pero conociendo en el mundo del mercadeo, estoy todo jugándolo con teorías, digamos, soportadas. Entonces, si yo hice 5 artículos que me costaron 195, debería invertir 6 veces en pauta, lo cual son los $1.170. Pero hay una cosa, como yo no tengo el costo por clic de Facebook, ni de Twitter, ni de ninguna otra red social, pero sí tengo el costo por clic que es de 45 centavos de dólar, que es lo que tenemos aquí al lado izquierdo. Si yo invierto $1.170 y dividido entre 0.45, quiere decir que el tráfico que me llega pagado es de 2.600 personas. Como lo vimos antes, el tráfico orgánico es de 107.000 personas en el año y el tráfico pagado es de 2.600, lo cual quiere decir que la sumatoria de 107 más 2.600 me da el total de visitas que vemos aquí en la columna que dice total visitas 110.000 personas. Y el último costo que yo tengo asociado a la producción de contenido es el costo del SEO. Para estos ejercicios puse que el costo del SEO en el año es de $100 por pieza. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una suposición. No hay nada que me diga cuánto debería pagar yo por contratar a una persona de SEO. Pero finalmente, entonces, el costo de producción más el costo de distribución más el costo del SEO, esos tres me dan $1.865, dividido entre los 110.000 visitantes que recibo entre orgánico y pago. Quiere decir que el costo de un visitante por contenido me vale 0.017 centavos de dólar, que es un 96% menos de lo que me vale un visitante por Google, que lo tengo acá, que son los 45 centavos de dólar. Entonces, si se dan cuenta, en los 3 primeros casos, en canciones infantiles, música infantil y familia, uno podría decir, se justifica crear contenido alrededor
de esos temas, pero en el caso de transformación digital y Barbie, yo podría decir que de pronto no se justifica. ¿Por qué? Porque me vale más un visitante por contenido que un visitante por AdWords. Entonces, en ese caso, uno podría decirle a la marca, no, más bien sigue invirtiendo en AdWords y mientras que la puja de Google no suba, pues ahí vale la pena que se mantenga en eso. Para que ustedes sepan, el costo por clic promedio crece en Google el 27% año por año, lo cual quiere decir que uno, por ejemplo, en el caso de Barbie, uno podría decir, no, yo voy a crear ya contenido sobre Barbie porque si el costo por clic me crece 27%, 3 meses y en ese momento se justificaría crear el contenido. Entonces, de esta forma, ustedes pueden definir claramente sobre qué se justifica crear contenido y sobre qué no vale la pena crear contenido y más bien quedarse metiendo publicidad alrededor del tema. Tengan en cuenta que, como se los dije, una vez ustedes definen los objetivos, definen las temáticas, dependiendo de esos objetivos están los formatos que hay que utilizar. Entonces, para que se den cuenta, hay 16 formatos diferentes. Infografías, memes, videos, guías, book reviews, post de opinión, pro reviews, qué es y cómo hacer, listas, linkeo a páginas, ebooks, estudio de casos, perdón, podcasts, entrevistas, investigaciones y webinars. Cada formato de contenido tiene objetivos diferentes. O si el objetivo es leads, recuerden que los ebooks son maravillosos. Bueno, y después pasamos a lo que llamamos la ingeniería y el SEO. Hay un punto importante que ustedes tienen que considerar y es que el SEO para mucha gente es un tema totalmente técnico. Yo les digo hoy, yo no creo ya que el SEO sea un tema técnico. Tiene una serie de componentes técnicos, pero es importante que ustedes conozcan los conceptos más importantes. Lo primero, deben conocer qué es la autoridad de dominio. La autoridad de dominio es un indicador entre 1 y 100 que mide el nivel de confianza que sienten los buscadores en su sitio. Ejemplo para que ustedes tengan, un medio como el periódico El Tiempo en Colombia puede tener una autoridad de dominio de 86, el periódico El Universal de México puede tener una autoridad de dominio de 85. ¿Eso qué quiere decir? Es el nivel de confianza que sienten los buscadores en el contenido que se publica. Entonces, el que ustedes tengan una buena autoridad de dominio no es que no es que los va a posicionar mejor. Lo que va a pasar es que el contenido Google lo va a indexar mucho más rápido, es decir, lo va a meter en la base de datos de ellos. Entonces es importante que ustedes conozcan la autoridad de dominio. Y después viene lo que les acabo de decir. Para que SEO les funcione, tienen que definir los keywords sobre los cuales van a plantear su estrategia. No lo hagan por intuición. Analicen el volumen de búsqueda, miren el CPC y con eso ustedes van a poder definir claramente cuáles son los keywords sobre los cuales vale la pena o se justifica desarrollar la estrategia de contenidos. Como les digo, nunca trabajen con content marketing sin hacer análisis de keywords. Es fundamental. ¿Y cuál es la relación del marketing y del contenido? Facilísimo. Ustedes pueden tener un sitio espectacular, pero si ustedes no crean contenido, no le ponen un ganchito a Google para que Google los visite, no les va a funcionar nunca. Y como les pongo, las redes sociales son fundamentales para el SEO y ya les voy a explicar por qué. Después viene la etapa de creación. En la creación, yo siempre les recomiendo a la gente, yo tengo un artículo que está en la página de Google Content que se llama 12 tips para crear contenido. Vale la pena que ustedes lean esa pieza de contenido porque ahí ustedes van a saber qué variables son las que hay que considerar cuando creen el contenido. Ejemplo, en el título tiene que estar la palabra clave, en el URL está la palabra clave. O sea, hay una serie de consideraciones que vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta. En unos días voy a dar otro webinar para los que quieran quieran asistir, donde les hablo y les doy todas las reglas que deben tener en cuenta en el proceso de creación de contenido. Después viene el tema de distribución. Si se acuerdan, les dije la importancia de las redes sociales en este paseo. Entonces, la distribución, ¿qué quiere decir la distribución de contenido? La distribución es amplificar el contenido para llegar a gente que no los conoce. ¿Cómo funciona el tema? Como dice acá, content is fire, pero social media es gasoline. El contenido es una maravilla, pero social media lo que hace es que lo pone a volar. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que creamos la pieza de contenido que habla de 5 técnicas para seleccionar un aguacate. Llegamos a la conclusión que ese es uno de los caminos que queremos tomar. Entonces, para que ustedes sepan las teorías, como les dije hace un rato, dicen que por el valor del contenido uno debería invertir 6 veces en distribución. Distribución es amplificación. Un ejemplo que le pongo a la gente.
En televisión, uno crea el comercial de televisión, pero si no lo pone en los canales, pues nadie lo va a ver. En radio, uno puede crear una cuña, pero si no la pone en las emisoras, nadie la va a ver. En Internet no es que pase lo mismo, y es que yo creo una pieza de contenido y si no le meto publicidad, nadie me lo va a ver, no. Pero hay una cosa que es importante y es que el contenido, si yo lo amplifico, es decir, si le meto publicidad al contenido, puedo llegar a gente que no me conoce. Entonces, ejemplo, si yo, o volviendo al tema de las leches, si yo quiero llegar a mamás que tengan bebés y ya creé una pieza de contenido que habla de canciones infantiles, pues yo podría entrar a Facebook y meterle publicidad en Facebook para llegar a mamás y que esas mamás se interesen por el artículo que yo desarrollé que habla de canciones infantiles. Entonces, para que ustedes sepan, aquí hay 14 redes sociales diferentes a través de las cuales uno puede distribuir contenido. Lo chévere de hacer este ejercicio es que ustedes van a llegar a gente que no los conoce, que posiblemente nunca los van a buscar. Entonces, ejemplo, ¿cómo funciona? Este artículo que ustedes están viendo que habla de quién debe ser el responsable de distribuir y promover contenido, este artículo lo colocamos en We Are Content, en nuestro blog, en la página, y automáticamente lo que hacemos es entramos a Facebook y lo colocamos. Pero ojo, el que yo lo coloque en Facebook no quiere decir que estoy amplificando, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es poniéndosela a la gente con la cual ya tengo relación. El ejercicio, ¿cómo funciona? Entro en el administrador de pauta de Facebook, selecciono en qué países quiero que las personas vean ese artículo, con qué, digamos, qué cargos o en qué trabajan esas personas, y lo que hago es que le meto publicidad para llegar a la gente. Pero yo no llego diciéndoles, conozcan We Are Content, les llego diciéndoles, oigan, ya saben quién debe ser el responsable de distribuir y promover contenido, entonces automáticamente empiezo a llegar a gente que no me conoce, pero llego con contenido. Para que ustedes sepan, el costo por clic normalmente de una pieza de contenido colocado en Facebook vale mucho menos que el costo de publicidad alrededor de una marca. Entonces eso también tiene sus ventajas. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas terminan llegando al sitio de We Are Content, terminan leyendo el contenido y en los espacios laterales o inferiores, pues ahí es donde nosotros los enganchamos para que conozcan más de We Are Content. Entonces, esa es la dinámica y es el papel que juegan las redes sociales en todo este proceso. Son amplificadores de contenido. Otra herramienta muy importante para amplificar el contenido, el newsletter. Cuando ustedes creen contenido, por favor, creen un newsletter donde ustedes empiecen a enviarle mensualmente a sus clientes información de valor, no de producto, sino información de valor. Es muy importante que lo hagan. Y por último están las mediciones. Acá ustedes se pueden dar cuenta que yo coloqué 7 variables que uno puede medir. El número de uniques, el número de páginas vistas, el ranking de website, el tiempo promedio, la calidad de los leads, branding y demás. Yo lo que les digo es que esto, si ustedes lo hacen bien, el SEO de su sitio automáticamente se va a disparar y ustedes de esa van a poder tener unos resultados bien, bien interesantes. Ejemplo, miren lo que les dije hace un rato de la importancia de trabajar con ebooks. Nosotros, por ejemplo, creamos este ebook que se llamaba 10 herramientas de marketing de contenidos. Le metimos $120 en Facebook en pauta a ese ebook y con eso conseguimos 215 nuevos leads. El costo por lead de un formulario de 10 campos fue 55 centavos de dólar contra $10 que puede costar un lead por publicidad. Entonces el tema es bien, bien interesante. Otro punto importantísimo, tienen que aprender a manejar el Google Search Console. Es fundamental, ahí es donde ustedes realmente van a empezar a ver los resultados de su estrategia de contenido. ¿Qué pueden ver? El tráfico orgánico y cuál es el valor del tráfico orgánico que ustedes están recibiendo. Entonces, ejemplo, en el caso del Universal de México, el tráfico orgánico que reciben es de 16.8 millones de personas orgánicamente y si fueran a valorizar ese tráfico orgánico, el Universal se estaría ahorrando 5.3 millones de dólares mensuales. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que ese tráfico orgánico tiene un asociado a cada palabra clave y ustedes pueden valorizar ese tráfico orgánico en forma permanente. ¿En qué termina todo esto? En que, como les dije, el ecosistema con el cual empezamos se vuelve ahora esto. Si ustedes tienen una buena estrategia de contenidos, el SEO de su sitio automáticamente se va a disparar y van a empezar a recibir tráfico orgánico. Si adicional a eso, ustedes le meten publicidad pagada al contenido, no a la marca, la experiencia con los usuarios es completamente diferente. Adicional a eso, van a tener información para transmitir a través de un newsletter, lo cual a la gente necesita. Y por último, es que ustedes van a poder potencializar las redes sociales
con esa calidad y con ese contenido. Entonces, la experiencia de los usuarios es completamente diferente alrededor del mundo. Bueno, y hoy acá tienen mi mail, los que quieran y les interese, me mandan un mail y yo con mucho gusto, los que quieran empezar a trabajar con proyectos de contenido, nosotros les podemos regalar, por ejemplo, 2 artículos gratis. Esto es parte de la alianza con Telefónica. Les podemos regalar 2 artículos gratis para que ustedes puedan empezar a hacer ensayos y puedan empezar a ver cómo les funciona una estrategia de contenido en su sitio web. No quiere decir que con 2 artículos ustedes ya con eso quedan organizados. Recuerden que hay que generar contenido de forma permanente. Asimismo, los que quieran en unos días, voy a dar otro webinar que está orientado ya mucho más a SEO de contenidos. Entonces, los que quieran pueden registrarse, los que les interese me pueden mandar un mail y yo con el mayor de los gustos les ayudo en ese proceso. No sé si hay preguntas, si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer o y todo fue tan sumamente claro que pues nos decimos adiós. Quisiera saber si alguien tiene dudas, preguntas, recomendaciones. ¿Alguien quisiera saber algo? Bueno, pues entonces a todos muchas gracias por haber estado con nosotros. Acá creo que hay una pregunta. Catherine pregunta, ¿esta grabación no la pueden compartir? Catherine, vamos a ver cómo lo podemos organizar y con mucho gusto lo estaremos compartiendo. O si tú quieres entrar al canal de We Are Content en YouTube, yo tengo varios webinars que te pueden ampliar este tema si te interesa. Con mucho gusto. Si tú me escribes, yo te puedo dar el link de alguno de los webinars que he dado alrededor de este tema para que otras personas de tu equipo lo quieran ver. Y bueno, pues nada, entonces muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y ojalá que con esto ustedes puedan empezar en este proceso y en este mundo que es maravilloso. Y muchas gracias.